Hola, ¿qué tal? Esto es Historia de la Música en el Mundo, y en este video les hablaremos sobre las antiguas civilizaciones. Mi nombre es Regina. Y mi nombre es Miguel. Vamos a comenzar. Como la música china, la India se remonta por lo menos hasta el tercer milenio antes de nuestra era. Según la fábula, el propio Brahma confirió a los hindúes la vina, un instrumento de cuerdas parecido al laúd, cuyo uso se ha conservado hasta los tiempos actuales. La diferenciación entre cantos sagrados, samavedas, y profanos, raga, y la fundamentación matemática y filosófica de la antigua cultura musical hindú demuestran el alto nivel de su evolución. En la India, la música se creaba en lo que se conoce como prosodia, esto es, la forma en la que el compositor coloca el texto en una composición vocal, acomodando las sílabas a las notas en la melodía de cada texto cantado. La parte sur, en la que se desarrolló la música carnática, nunca llegó a ser conquistada por mogoles y persa árabes. Esta condición creó que este género tenga un mayor sentimiento de pertenencia popular. La música tradicional carnática se caracteriza por tener una serie de reglas de composición más estrictas y ser mucho más teórica. Sin embargo, al igual que toda la música india, comprende de los mismos conceptos básicos, que son la escala o raga y el ritmo o tala. El origen exacto de la música carnática no está bien establecido, pero se considera que abarca el tiempo de 3000 y 1500 antes de nuestra era. El contenido de las canciones pertenecientes a la música carnática es necesariamente religioso, específicamente en la corriente de pensamiento y religión hinduista. Los compositores de las canciones pueden desarrollar dos papeles. El primero es el hecho de alabar a Dios y el otro, que es todo lo contrario, es decir, regañar y quejarse de la deidad, que son el conjunto de la sabiduría religiosa india prebudista, reunida en 4 libros: el Rig Veda, que es el Veda poético, el Samaveda, que es el Veda musical, y otros 2, el Yajur Veda y el Atharva Veda. El Rig Veda es la parte más antigua, por lo que su origen y su época no son del todo acertados. Se cree que es la parte más vieja y que existía entre 2000 y 1000 años antes de nuestra era. Estos contienen los cantos del más antiguo periodo que se ha conocido. Testimonios iconográficos sobre los estilos musicales de la India prueban 2 hechos. Uno es la importancia de tocar los tambores con la mano, que indica una fuerte obediencia al impulso motoro y al ritmo. En segundo lugar, prueban que el único instrumento de cuerda era el arpa curva. Los primeros instrumentos musicales fueron una especie de trompeta o nadaswaram y se acompañaba con un instrumento de percusión en forma de tambor llamado tabil, instrumento que se continúa utilizando en ceremonias hindúes y en bodas. Las escalas de la India son innumerables, aunque existe una especie de escala tipo,
a la cual se refieren en fuentes mucho más antiguas, escritas alrededor del año 400 antes de nuestra era. Estas son generalmente abreviadas en Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Los 7 nombres indican primeramente distancias, no notas. La música india nunca estuvo aislada. A raíz del budismo, tuvo una parte decisiva en la formación del estilo musical de Oriente, es decir, de China, de Japón y de Corea. Además, podría considerarse que el sistema de los modelos melódicos y rítmicos característicos del mundo persa, turco y árabe existían ya en la India con las ragas y las talas hacía más de 1000 años antes. La influencia griega en la música india es dudosa, aunque la campaña del 333 antes de nuestra era de Alejandro Magno había inaugurado un intercambio recíproco con los griegos. Las escalas indias y griegas son similares, pero esto era inevitable en el momento de que ambas culturas se basaban en los tetracordos. El acompañamiento del tambor, vital en la música india, no tenía paralelo en Grecia. En América, la civilización caral es la primera que existió. Se desarrolló en lo que actualmente se conoce como Perú durante los años 3000 y 1500 antes de nuestra era. Se piensa que la música era utilizada en rituales y en algunas otras prácticas sociales de manera colectiva. Como prueba de esto se encontraron 32 flautas en la pirámide del anfiteatro, colocadas a manera de ofrenda, todas creadas de huesos de animales en la ciudad sagrada de Caral. También podemos encontrar a la cultura chorrera en Ecuador. Se sabe poco sobre ella, pero se han encontrado objetos que nos pueden dar indicios sobre su vida y organización. Es por esto que sabemos que se caracterizaban por su cerámica, de la cual también fabricaban instrumentos musicales. Esta es una botella silbato de cerámica, una vasija muy sofisticada con un silbato en la base de la asa que produce un sonido muy agudo. La cultura chavín se desarrolló durante el 900 y el 200 antes de nuestra era. Esta civilización impactó de gran manera a las culturas contemporáneas y posteriores, extendiendo así sus influencias religiosas y artísticas. Ellos utilizaban mucho los caracoles y los silbatos como instrumentos musicales, sobre todo en ceremonias para comunicarse con los dioses. Esta flauta pertenece a la cultura chavín y se piensa que fue utilizada por sacerdotes o chamanes, quienes eran los intérpretes de estos instrumentos durante las ceremonias. Emite un sonido débil y dulce. Mientras que estas civilizaciones se desarrollaban en el resto del mundo, en México la historia se desarrolló y se dividió en diferentes épocas. Para los años en los que se desarrolló el Neolítico y parte de la Edad de los Metales, en México nos encontrábamos en la época protoagrícola, en la que comenzaron a utilizar la agricultura y a ser sedentarios. Sus instrumentos musicales eran flautas con perforaciones, caracoles marinos, tambores de madera con parche y troncos ahuecados. En México se le llamó periodo preclásico al periodo de tiempo que va desde el 2500 hasta el 2000 antes de nuestra era. En esta época fue cuando los olmecas, zapotecas, mixtecas y mayas florecieron y empezaron a hacer uso de la cerámica.
La música ya tenía importancia en estas civilizaciones y comenzaban a especializarse en ella. Es aquí cuando se crean instrumentos como el huehuetl y el teponaztli. También utilizaban silbatos, ocarinas, flautas, jarras silbadoras y raspadores de. No olvidemos que el teponaztli y el huevo fueron regalos del sol al hombre que lo vio triste, que no danzaba, que no cantaba. Y el sol dijo, tengan el teponaztli y tengan el huehue, para que nunca estén sus corazones tristes y siempre estemos sanos y no nos enfermemos. Estos instrumentos para mí significan todo, mucho. Mucho porque son la esencia de aquello que nos negamos a perder. Es una forma también de resistencia, de lucha, de que entre tantos sonidos modernos todavía se escucha el aleteo del colibrí. Dicen los abuelos que nuestro corazón es un colibrí, que a pesar que estemos durmiendo, el colibrí sigue aleteando en las noches. Es por ello que nuestro corazón siempre es una pequeña sonaja, y este es el aleteo del colibrí. Y por eso en muchas danzas y en muchas culturas de nuestros pueblos siempre está presente la pequeña sonaja. Para mí los instrumentos son parte de mi vida, son esencia, y a lo mejor es lo que puedo decir, que no puedo decir con palabras, lo digo con sonidos, con música. Entre los años 100 antes de nuestra era y 1000 de nuestra era se le denominó el período clásico. Fue cuando se realizó la construcción de grandes templos. Los instrumentos musicales, así como la música, comenzaron a tener una gran importancia. Las culturas de este periodo fueron la teotihuacana, totonaca, tolteca, zapoteca, mixteca, maya y chichimeca. Utilizaron flautas rectas, transversas y de émbolo, silbatos y timbales. En América siempre existió una gran variedad de pueblos, y es por esto que es difícil hablar de una manera homogénea sobre este continente, pero sí podemos hablar de características generales que comparten la mayoría de estas culturas, como por ejemplo el hecho de que en la mayoría de las civilizaciones de América no existió una palabra que corresponda al concepto occidental que tenemos de la música. Ellos tenían esta idea de los sonidos que estaba normalmente relacionada con la poesía, la danza, la mitología y el cosmos. Asimismo, la música era parte de la naturaleza. En Mesoamérica existieron gran cantidad de pueblos con diferentes lenguas y organizaciones sociales en una pequeña extensión geográfica. Todo el quehacer social estaba ligado con la religión, pues la vida era considerada sagrada, y por lo tanto las ceremonias eran una parte muy importante para ellos. Es ahí donde podemos encontrar a la música, porque estaba estrechamente relacionada con la religión. Realizaban ofrendas de carácter musical y había deidades relacionadas con la música. Por ejemplo, Macuilxóchitl era la deidad azteca de la música, la danza y los juegos. Algunos instrumentos musicales tenían su rostro o signos y símbolos que tenían que ver con él. Xochipilli, también un dios azteca, era el dios del arte, la belleza, el baile, las flores y las canciones. Quetzalcóatl también estaba relacionado con la música. La leyenda de los soles cuenta que Quetzalcóatl compitió con los dioses para crear un hombre nuevo, así que se fue al Mictlán, el mundo de los muertos, a conseguir huesos para crear a los nuevos hombres. Pero cuando llegó, Mictlantecutli le puso una condición. Lo dejaría solo si hacía sonar su caracol. Pero ese caracol no tenía agujeros, así que Quetzalcóatl llamó a los gusanos y fueron ellos quienes hicieron los hoyos. Por ahí entraron las abejas que le hicieron sonar. Esta leyenda cuenta el origen de la trompeta de caracol. Como podemos ver, estaba totalmente relacionada con el Mictlán, y entonces era utilizado para los ritos que tenían que ver con esto. También podemos concluir de este relato que el caracol es el símbolo de la fertilidad y el renacimiento espiritual. Es una espiral, lo que representa el soplo divino de la palabra creadora.
Tengo una tecocoli, de hecho es el instrumento más preciado para nosotros, debido por dos características. Una, que aquí en el valle el agua es sagrada, es nuestra madre agüita, y un caracol pues viene del mar, y el mar, este caracol nos trae el viento, y el viento nos trae la nube, y la nube nos trae el agua, y el agua fecunda a la madre tierra, y es por eso el instrumento más valioso, porque tiene que ver con el gran maestro Seacatupitziquetzalcóatl, nuestro gran líder, nuestro gran maestro del pueblo tolteca. Pues se embona hacia los labios y pues un permiso presidente al viento, al agua, al sol y a la madre tierra. El uso de la música era exclusivo de un grupo de profesionales, quienes recibían una formación sumamente estricta y compleja, pues se exigía una interpretación y ejecución perfecta en los rituales. Se creía que los errores en la música ofendían a los dioses y la mayoría de las veces eran castigados con la muerte. Pero gracias a la importancia que tenía esta disciplina, los músicos gozaban de un gran prestigio social. En Mesoamérica la música tenía dos características generales. Utilizaban una larga repetición de ruidos y sonidos, y debía ser interpretada en conjunto con instrumentos, canto y danza. Los mexicas enseñaban música en la escuela como parte de su educación para ambos sexos. Este lugar era llamado Tepochcali, donde aprendían cantos y danzas. El Calmecac era para los jóvenes de la nobleza, con una disciplina más severa. Ahí realizaban las coreografías y la música para las fechas sagradas. El Mixcoacali era el lugar donde se guardaban los instrumentos musicales. Los santuarios y templos tenían un personal encargado de las diversas funciones. Por ejemplo, los encargados de componer los cantos eran llamados Cuicapicque. El Tlapiscatzin enseñaba y corregía los cantos, mientras que el Mixcoatzalotla se encargaba del cuidado y limpieza de los instrumentos. Ya fueron mencionados algunos instrumentos anteriormente, pero ahora veremos algunas de sus características y ejemplos. El teponaxtli es un instrumento de percusión. Se crea ahuecando el tronco de un árbol con el mismo nombre. Tiene dos lengüetas, las cuales son percutidas con varas recubiertas en los extremos y era muy utilizado en la mayoría de ceremonias religiosas. Es de origen mesoamericano y fue utilizado principalmente por los aztecas y los mayas. Otro instrumento utilizado por los aztecas fue el tlapitzali. Son flautas de barro o madera decoradas con deidades o motivos de la naturaleza. El ayotl era un instrumento de percusión mesoamericano de concha de tortuga que era golpeado y rascado con un palo de madera o un cuerno de venado. También utilizado por los aztecas, el chicahuastli era un instrumento de percusión. Consistía en un gran bastón con forma de rayo de sol que tenía una esfera rellena de semillas para hacerla sonar como sonaja. El huehuetl fue más utilizado por los mayas y consta de un tronco de árbol ahuecado. Se acomodaba verticalmente y el extremo superior estaba cubierto por piel estirada, mientras que el otro extremo estaba abierto. Se percutía con las manos o con baquetas de madera. Esperamos que hayas disfrutado de este video. No te pierdas el siguiente, en el cual estaremos hablando sobre las antiguas civilizaciones. Adiós.